Desde que tengo memoria, mi vida ha sido monótona. Nací y crecí en un pequeño pueblo donde todos se conocen y nada realmente cambia. La rutina era mi única compañía: despertar, ir a la escuela, regresar a casa, hacer las tareas y dormir. Los días se repetían como una cinta de película gastada, sin emociones ni sorpresas. Pero todo cambió el día que ella llegó. Era una mañana como cualquier otra cuando la directora nos informó que tendríamos una nueva profesora de literatura. Se llamaba Sofía Méndez y era joven, mucho más joven de lo que estábamos acostumbrados. En mi escuela, los profesores eran mayores, serios y sin mucha paciencia para lidiar con adolescentes. Pero Sofía era diferente desde el primer momento en que cruzó la puerta del aula. Su presencia llenó el salón con una energía distinta. Tenía una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que delataba su pasión por enseñar. Nos habló con un entusiasmo contagioso sobre los libros y las historias, como si fueran mundos por descubrir en lugar de simples asignaciones escolares. Y así fue como mi vida, que hasta ese momento había sido gris y sin sentido, comenzó a llenarse de color. La literatura, que antes me parecía aburrida, se transformó en un portal hacia otros mundos. Sofía nos hablaba de los personajes como si fueran reales, analizaba los textos con una emoción que hacía imposible no escucharla. Pero lo que más me sorprendió fue cómo parecía ver algo en mí que nadie más notaba. Fue la primera persona en darse cuenta de que me encantaba escribir. Un día, después de clase, me llamó y me pidió que me quedara un momento. Me entregó un papel con mi último ensayo y dijo: «Tienes un talento especial para contar historias, Alex. ¿Has pensado en escribir algo más allá de lo que te piden en clase?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie antes me había dicho algo así. La escritura era mi refugio secreto, algo que hacía en silencio y sin esperar reconocimiento. Pero ahí estaba ella, mirándome con genuino interés, como si creyera de verdad en mí. Desde ese día, Sofía se convirtió en mucho más que una profesora. Se convirtió en una mentora, en una inspiración. Me animó a escribir mis propias historias, a explorar mis emociones a través de las palabras. Me prestó libros que nunca habría considerado leer, me desafió a pensar más allá de los límites de nuestra pequeña escuela y, sin que me diera cuenta, me ayudó a encontrar mi propia voz. Sin embargo, no todo fue fácil. Su llegada también trajo conflictos. Algunos profesores no veían con buenos ojos sus métodos poco convencionales, y algunos alumnos, acostumbrados a la monotonía, no aceptaban bien el cambio. Pronto comenzaron los rumores, las críticas. Pero Sofía nunca dejó que eso la detuviera. Seguía enseñando con la misma pasión, seguía creyendo en cada uno de nosotros. Con el tiempo, nuestra relación trascendió las paredes del aula. Me atreví a compartirle mis miedos, mis inseguridades. Me escuchaba con atención, sin juzgarme, y sus palabras siempre eran un refugio. Me mostró que la vida no tenía que ser una repetición infinita de días iguales, que yo tenía el poder de escribir mi propia historia. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un día, sin previo aviso, Sofía dejó de venir a la escuela. Los rumores se multiplicaron, que había tenido problemas con la dirección, que la habían trasladado a otra ciudad, que había renunciado. Nadie sabía la verdad. Yo, que había encontrado en ella una guía, sentí que mi mundo volvía a derrumbarse. Fue en ese momento cuando entendí lo que realmente había hecho por mí. No solo me había enseñado a amar la literatura, sino que me había dado el valor para creer en mí mismo. Y si ella no estaba para guiarme, entonces tenía que encontrar mi propio camino. Tomé mi libreta y comencé a escribir. No sabía qué historia quería contar, solo sabía que tenía que escribir. Y con cada palabra, con cada página, sentía que Sofía seguía ahí, de alguna manera, guiándome desde la distancia. Mi vida ya no era aburrida. Porque, gracias a ella, había aprendido que las historias tienen el poder de transformar el mundo, y que yo tenía una por contar. Años después, cuando publiqué mi primer libro, decidí dedicárselo a ella. Busqué su nombre en redes sociales y finalmente la encontré. Le envié un mensaje agradeciéndole todo lo que había hecho por mí, sin esperar respuesta. Pero una semana después, recibí un correo suyo. Siempre supe que lo lograrías, Alex.
nunca dejé de creer en ti. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Sofía no solo había cambiado mi vida, sino que me había dado las alas para volar. Y ahora, con un lápiz en la mano y miles de historias por contar, supe que mi verdadero viaje apenas comenzaba.